Nunca me gustaron los hospitales, ¿sabes? Ese olor a desinfectante mezclado con algo rancio, como a enfermedad vieja. Pero este sitio, el hospital rural de Oak Haven, era distinto. Más bien parecía una casa destartalada. Llegué allí hace unas semanas, buscando curro después de que me dejaran tirado en la ciudad. No es que tuviera muchas opciones, la verdad. Y este sitio, por perdido que estuviera, ofrecía alojamiento. Soy David, por cierto. Hombre, 35 años, 1,75 metros de altura, cabello castaño corto y desordenado, ojos marrones, barba de 3 días. ¿Enfermero? O eso creía. Aquí la cosa iba de otra manera. El personal era escaso y raro. La directora, la señora Gable, una mujer mayor, huesuda, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Siempre con ese aire de saber algo que tú no. Los pacientes, pocos también. La mayoría gente mayor del pueblo, con achaques, o algún que otro accidente menor. Nada grave en teoría. Pero luego, desaparecían. La primera vez que noté algo raro fue con el señor Henderson. Un viejito simpático. Ingresó por una caída tonta. Estaba bien, charlaba conmigo sobre sus nietos. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía. Pregunté a la enfermera de noche, una tal Agnes, con cara de pocos amigos. Me dijo que le habían dado el alta de madrugada, sin avisar a nadie. Me pareció raro. Un anciano con la cadera tocada, dándole el alta a las 3 de la mañana, no tenía sentido. Pero Agnes solo se encogió de hombros y siguió a lo suyo. Pasaron un par de días y otro paciente, la señora Perkins, que estaba con una neumonía leve, tampoco apareció una mañana. Mis alarmas empezaron a sonar, bajito al principio. Pregunté de nuevo. La misma historia. Alta, inesperada. Esta vez me dio la explicación otro enfermero, un tipo joven pero con la mirada cansada, que evitaba el contacto visual. Empecé a fijarme más. Los pacientes que llegaban, por poco que tuvieran, parecían decaer rápido. No médicamente, sino en espíritu, como si se les apagara algo por dentro. Y luego, la cama vacía. Siempre de noche. Nadie veía nada, nadie oía nada. O eso decían. Empecé a pensar que la gente aquí no era tonta, sino que tenía miedo. Intenté hablar con los otros enfermeros, preguntar si habían notado algo. Se ponían nerviosos, cambiaban de tema. La señora Gable me pilló un día curioseando en los archivos antiguos. Su sonrisa no llegó a su boca. Algunas cosas, David, me dijo, con una voz que parecía un susurro de papel viejo, es mejor dejarlas tranquilas, por tu propio bien. Esa noche no pude dormir. El sitio era viejo, la madera crujía, el viento se colaba por las ventanas. Pero no era eso lo que me ponía los pelos de punta. Era una sensación, como si el hospital respirara, un aliento frío y pesado que se movía por los pasillos vacíos cuando todos dormían, o fingían dormir. Decidí quedarme despierto una noche. Hacerme el dormido en mi pequeña habitación, que estaba cerca del ala de pacientes, e intentar escuchar. La oscuridad era casi total. Horas de silencio, solo roto por mis propios latidos. Estaba a punto de rendirme cuando oí algo. Un arrastrar suave, como si alguien, o algo, se moviera despacio por el pasillo. Me levanté con cuidado. Abrí la puerta apenas una rendija. No veía nada. Pero el sonido venía del ala de pacientes, hacia las habitaciones de los que habían llegado ese día. El corazón me latía con fuerza. La curiosidad, o quizás el miedo, me empujó a salir. El suelo de madera estaba helado bajo mis pies descalzos. Avancé despacio, pegado a la pared. La linterna de mi móvil era demasiado arriesgada. Me guiaba por el sonido y por la escasa luz que entraba de la luna por alguna ventana sucia. El arrastrar se detuvo. Estaba cerca, demasiado cerca. Delante de la habitación del último paciente ingresado, un hombre con una pierna rota. Oí un quejido ahogado, no de dolor, sino de ¿esfuerzo? ¿O quizás de terror contenido? Luego, otro arrastrar, pero esta vez alejándose.
Esperé un rato que pareció una eternidad. El silencio volvió, más denso que antes. El aire se sentía pesado, cargado de algo que no podía definir. Con la poca valentía que me quedaba, me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta. La empujé suavemente. La habitación estaba a oscuras, solo la luz de la luna filtrándose. La cama estaba vacía, deshecha, como si alguien se hubiera ido con prisa. Pero el hombre tenía una pierna rota. No podía caminar, y mucho menos irse solo a mitad de la noche. Miré alrededor. Nada. Ni rastro del paciente. Solo el aire frío y ese silencio que ya no era paz, sino la ausencia de algo. La ausencia de vida. Salí de la habitación y volví a la mía, temblando. Me metí en la cama, intentando entender qué demonios estaba pasando. ¿Altas secretas en plena noche? ¿Por qué? Los días siguientes fueron un infierno. No podía concentrarme, miraba a mis espaldas constantemente. Cada crujido de la madera, cada sombra, me ponía en alerta. Intenté buscar información en el pueblo. Pregunté a la gente mayor si sabían algo del hospital, si siempre había sido así. Sus caras se cerraban. Nadie quería hablar. Decían cosas vagas sobre que era un sitio complicado, que mejor no meterse. Una mujer mayor me susurró que el hospital tenía mala fama desde hacía mucho tiempo, desde los tiempos del fundador. ¿El fundador? El Dr. Blackwood. Su retrato colgaba en el vestíbulo principal. Un tipo con mirada fría, de esas que te calan hasta los huesos. El hospital llevaba su nombre antes. Volví a los archivos, con más cuidado esta vez. Busqué todo lo que pude sobre Blackwood y los primeros años del hospital. Encontré registros incompletos, páginas arrancadas. Pero sí encontré algo. Notas sobre tratamientos experimentales, procedimientos innovadores, eufemismos, supongo, y nombres. Muchos nombres de pacientes que desaparecían de los registros. No solo altas nocturnas. Simplemente dejaban de existir en el papel. Como si nunca hubieran estado allí. El patrón era claro, aterradoramente claro. El arrastrar volvió una noche. Esta vez, estaba preparado. O eso creía. Cogí una linterna pequeña y salí de mi habitación, siguiendo el sonido con el pulso a 1000. El sonido me llevó por un pasillo lateral que nunca usábamos, hacia una puerta al final. Una puerta de metal vieja y oxidada. El arrastrar venía de detrás de ella. Me detuve a unos metros. La linterna temblaba en mi mano. Se oía el arrastrar, y algo más. Un sonido húmedo, como si algo pesado y blando se moviera sobre una superficie sucia. Y un susurro, bajito, gutural. No pude distinguir palabras, pero sonaba, hambriento. Me dio un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. El sonido se detuvo. Silencio total de nuevo. Me quedé allí, sin atreverme a respirar. ¿Qué había al otro lado de esa puerta? ¿Qué le hacían a los pacientes? No pude abrirla esa noche. El miedo era demasiado fuerte. Volví a mi habitación, pero el arrastrar, el sonido húmedo, el susurro, se quedaron grabados en mi cabeza. Los días siguientes, intenté actuar normal. Pero por dentro, estaba hecho polvo. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que descubrir qué pasaba en ese hospital. Investigué esa puerta de metal durante el día. Estaba cerrada con un candado enorme y viejo. Nadie del personal parecía saber qué había detrás, o al menos, fingían muy bien. Una tarde, encontré al enfermero joven, el de la mirada cansada, fumando a escondidas fuera. Me armé con acento agudo de valor y le pregunté directamente sobre las desapariciones. Palideció. Me dijo que no era cosa suya, que llevaba poco tiempo, que solo hacía lo que le decían, pero sus ojos gritaban que sabía más de lo que decía. Me dijo que la señora Gable era quien manejaba todo, que tenía sus métodos, y que nadie que se metiera en sus asuntos acababa bien. Me advirtió que me fuera. Esa noche, la señora Gable me llamó a su despacho. Estaba sentada detrás de un escritorio enorme, con el retrato de Blackwood mirándome por encima de su hombro. David, dijo, su voz gélida,
He oído que tienes demasiada curiosidad. Este hospital tiene una forma de hacer las cosas. Una tradición. Y las tradiciones se respetan. Habló de Blackwood, de cómo él había descubierto la forma de ayudar a ciertos pacientes a trascender. Trascender. Esa palabra me heló la sangre. No era una alta, era otra cosa. Me dijo que yo podía formar parte de esto, de la verdadera obra del hospital. O podía marcharme y olvidarlo todo. Pero si hablaba... Bueno. Las paredes tienen oídos, dijo, sonriendo de esa manera suya. Salí de allí sintiendo que me ahogaba. Trascender. El arrastrar. El susurro hambriento. Los pacientes que se desvanecían. Todo empezó a encajar de una forma retorcida y horrible. Decidí que no podía irme, no sin saber qué le pasaba a esa gente. Tenía que abrir esa puerta de metal, costara lo que costara. Esperé a la noche, la más oscura que pude. Llevaba mi linterna, una palanca pequeña que encontré y el móvil. El corazón me latía tan fuerte que creí que me oirían. Llegué a la puerta de metal, el candado parecía burlarse de mí. Forcejeé con la palanca, haciendo el menor ruido posible. Era viejo, cedió antes de lo que esperaba. La puerta se abrió con un chirrido metálico que sonó como un grito en el silencio. La luz de mi linterna tembló al iluminar lo que había dentro. No era un sótano, ni un quirófano abandonado. Era una especie de... almacén, lleno de estanterías, pero lo que guardaban en ellas. Eran botes. Cientos de botes de cristal de distintos tamaños. Y dentro, cosas. Tejidos. Órganos. Partes del cuerpo. Conservadas en un líquido oscuro. Algunos botes tenían etiquetas viejas, escritas a mano. Nombres. Los nombres de los pacientes que habían desaparecido. El señor Henderson. La señora Perkins. El hombre de la pierna rota. Blackwood no los hacía trascender. Los desmantelaba. Los usaba. ¿Para qué? ¿Experimentos? ¿Venta ilegal? No quería ni pensarlo. El aire en esa habitación olía a formol, sí, pero también a algo más. Algo metálico y dulce. El olor de la muerte fresca. Entonces oí el arrastrar de nuevo. Venía del pasillo. Estaban volviendo. La señora Gable, y supongo que el enfermero joven, quizás otros, venían a procesar a otro paciente. Entré en pánico. No podía quedarme allí, pero tampoco podía salir. Oirían la puerta, me verían. Me escondí detrás de una estantería, entre las sombras y los botes macabros. Oí voces fuera, bajitas. Luego, el sonido de la puerta de metal abriéndose. La luz de un par de linternas inundó la habitación. Contuve la respiración. Eran la señora Gable y el enfermero joven. Arrastraban algo. Un bulto envuelto en una sábana, con forma humana. Lo dejaron caer con un golpe sordo en el suelo. La señora Gable encendió una luz tenue en la pared. Vi sus caras a la luz amarillenta, frías, sin emoción, como si hicieran esto cada noche. Empezaron a desenvolver el bulto. No pude mirar. El sonido húmedo volvió. El susurro. Esta vez entendí una palabra. Nutrientes. Nutrientes no eran experimentos. Era algo más antiguo, más primitivo. Algo que necesitaba alimentarse. Oí el sonido de metal contra cristal. Supongo que llenaban los botes. Luego, el arrastrar de nuevo, sacando algo. Lo que quedaba. ¿Hacia dónde? No lo sé. No quise saberlo. Esperé hasta que se fueron. Hasta que oí la puerta de metal cerrarse y el candado volver a su sitio. Salí de mi escondite, temblando, con el estómago revuelto. Tenía que irme. Ahora mismo. No podía quedarme un minuto más en ese lugar. No podía salvar a esa gente, ya era tarde. Solo podía salvarme a mí. Salí del hospital sin mirar atrás. La noche era oscura, el aire frío en mi cara. No cogí nada, solo lo puesto. Corrí hasta que no pude más. Hasta que el hospital fue solo una mancha oscura en la distancia.
Nunca miré las noticias del pueblo. No quise saber si me buscaron, si denunciaron mi desaparición. Para ellos, supongo, fui solo otro paciente que trascendió. Ahora estoy lejos, intentando olvidar. Pero el olor a formol y muerte, el arrastrar, el susurro, no se van. Y a veces, de noche creo oír ese sonido húmedo, como si algo me estuviera buscando.